Gusto saludarles a todos. Me presento, mi nombre es Javier Ortega, soy coordinador de investigación en CIA, Centro de Capacitación e Investigación Académica. Soy ingeniero industrial, graduado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tengo diplomados en lo que es estadística aplicada, estadística multivariante, redacción y publicación de artículos científicos. Tengo más de 5 años de experiencia en lo que es asesoría, tanto en lo que son clases y capacitaciones dentro de este tema de formación de revisiones sistemáticas y también pues de asesoría individual en varios procesos tanto de publicación como de investigación, ¿no? Entonces, bueno, en esta tarde de acá, este programa que ustedes están asistiendo a esta formación forma parte de un complemento para un curso anterior que recibimos sobre revisiones sistemáticas. Entonces, vamos a ver el uso de la herramienta RobinZ para evaluaciones de sesgo. RobinZ es una herramienta que se deriva. A ver, primero vamos a ver, ¿en qué consiste este webinar? Nosotros cuando hacemos revisiones sistemáticas, por lo general queremos publicar en alto impacto, nosotros tenemos que cumplir con un checklist. Este checklist tiene varios puntos, por lo general nos regimos al checklist de Prisma 2020, que es la declaración para redactar revisiones sistemáticas. Me imagino que los que estamos aquí estamos familiarizados con eso. Entonces, dentro de lo que es el Prisma 2020, RobinZ es una herramienta que nos permite a nosotros hacer un análisis del riesgo de sesgo y cumplir con uno de los criterios de lo que es el checklist de Prisma 2020, ¿no? Entonces vamos a revisar esto acá. Vamos a revisar tanto la guía normal y tradicional. Vamos a revisar la guía normal y tradicional que se maneja por lo general, y ustedes pueden encontrarlo directamente en la página de Postban y Robbins y ¿no? Entonces, vamos a ver esa, la tengo ya resumida en un Excel para no tener que aplicar los algoritmos, porque no sé si ustedes están familiarizados con estos documentos, pero tienen un montón de algoritmos. Entonces, eso más o menos para resumirles lo que vamos a ver en esta clase, no es una breve introducción lo que vamos a revisar. Entonces, les voy a proceder a compartir pantalla. Espero que aprendan. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en... Permítanme un segundo. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, este es un programa que parte de una serie de capacitaciones y formación que nosotros vamos a ir abriendo en temas súper específicos y puntuales. Entonces, este tipo de capacitaciones sirven mucho para aquellas personas que están ya desarrollando sus artículos científicos, ya tienen avanzado, ya pasaron una primera etapa de lo que es el proceso de revisión, de admisión del documento, ya hicieron sus filtros, ya tienen sus criterios de inclusión, ya aplicaron sus preguntas y ya tienen sus artículos listos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes hicieron el proceso de selección de artículos, ¿no? Ya tienen su diagrama Prisma y desde a partir del diagrama Prisma, pues nosotros presentamos este tema de cada una de las evaluaciones de sesgo para cada uno de los artículos. El tema de las revisiones sistemáticas es un tema que es bastante complicado en el tema de que nosotros tenemos que evaluar cada uno de los artículos y evidenciar que en realidad esa información que está ahí es relevante para el mundo académico. Entonces, para esto nos sirve el análisis de sesgo, es decir, qué tan certeros y evidentes son estos resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de revisiones sistemáticas, muchas veces escuchamos, no, que solo es una revisión sistemática y nos vamos a sentar a hacer investigación en la computadora. Bien es cierto que la investigación parte de lo que es el estudio dentro del netamente el bibliográfico documental, pero tenemos que nosotros cumplir con ciertos criterios y evaluar cada uno de estos puntos, ¿no?
Entonces vamos a partir, primero el objetivo de la clase es proporcionar una comprensión integral sobre el análisis de sesgo en la investigación, que es lo que hemos ido hablando en este momento, ¿no? Y que ustedes sean capaces de identificar, evaluar y reportar el riesgo de sesgo en estudios científicos. Ya, esto también, esta clase no es netamente teórica. Yo les voy a facilitar ciertas herramientas, no a todos, a los que son miembros del curso anterior, les vamos a facilitar absolutamente todas las herramientas, a los otros pues tendrán ciertas herramientas que sí les vamos a compartir, otras no. Entonces, esta clase como tal no es netamente teórica, sí vamos a ver cómo se analiza, cómo se utiliza y cómo hacer gráficos, ¿no? Ya con la herramienta directamente que es Robin Z. Entonces, sí pongan mucha atención, les va a servir mucho. De igual forma, la clase va a estar grabada, terminan después de la siguiente jornada de capacitación, se van a ir subiendo a nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en YouTube también. Eh, Luego, entonces, ¿qué vamos a cubrir? La introducción al sesgo, los tipos de sesgo. Es importante saber identificar los tipos de sesgo y los dominios del sesgo, ¿no? Porque los dominios del sesgo son aquellas subcategorías y dentro de estas subcategorías nosotros tenemos diferentes tipos de sesgo. Y hay que tener esta información clara entre el dominio del sesgo y el tipo de sesgo. Son cosas muy diferentes, pero se relacionan entre sí al momento de nosotros ya hacer la evaluación mediante lo que es Robin-Z, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver las herramientas de evaluación del sesgo. Vamos a ver aquí algunas herramientas que se mencionan. El uso de Robis para la visualización del sesgo, ejemplos prácticos y recursos adicionales. Les voy a compartir algunos enlaces también dentro del grupo para generar gráficos, ¿no? Al momento que ustedes ya están desarrollando su evaluación del sesgo. Ya. El sesgo se refiere a cualquier desviación que pueden tener los resultados de una investigación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en una revisión sistemática? Leemos un documento y lo que vamos a hacer es a leer el documento y evidenciar, a ver, este documento, los resultados en realidad son certeros o se están sesgados o tienen alguna desviación atípica de lo normal que el investigador no se dio cuenta o que tal vez el investigador lo hizo de manera intencional, ¿no? Identificar el sesgo nos va a ayudar a garantizar los resultados, que los resultados sean viables. Cuando nosotros queremos publicar, sobre todo en alto impacto, pues vamos a necesitar sí o sí este tipo de evaluación de sesgo, ¿no? No es lo mismo que sucede cuando nosotros hacemos evaluaciones en bajo y mediano impacto, que para publicar en Latindex muchas veces no vamos a necesitar ese tipo de publicaciones, pero sí queremos publicar en Scopus. Es importante tener cumplidos todos los criterios y sobre todo que tengan un sustento teórico, ¿no? No solamente que queden un bueno, malo o alto, bajo sesgo que a veces se ha visto, ¿no? Entonces, esta herramienta de acá es una herramienta que está estandarizada para lo que son revisiones sistemáticas. Ya, entonces dentro de los tipos de sesgo, nosotros vamos a tener algunos tipos de sesgo, ¿no? Vamos a ver acá unos tres principales y luego vamos a ver algunos otros, ¿no? De estos principales que nosotros vemos acá, se pueden dividir y encontrar nosotros más sesgos por confusión, es decir, en los sesgos de selección vamos a tener algunos sesgos, en lo que son sesgos de información vamos a tener algunos sesgos, y lo que son sesgos de confusión igual vamos a tener algunos. Entonces, por ejemplo, en los sesgos de confusión, esto se refiere sobre todo a estudios por ejemplo, si nosotros estamos realizando evaluando un artículo científico y dentro de este artículo científico nosotros tenemos pues lo que son factores de sesgo basales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de sesgos basales? Son aquellos factores de riesgo que no se relacionan directamente con la investigación, pero sí intervienen en los resultados. Entonces, dentro de esos sesgos de confusión, podemos nosotros ingresar los sesgos basales. Si estamos haciendo una evaluación de la resistencia a la insulina, por ejemplo. Un sesgo basal de confusión sería, en este caso, la edad, por ejemplo, porque la resistencia a la insulina no es la misma en un grupo que tenga 40 y 50 años que en un grupo que tenga entre los 25 y 35 años. Entonces, ese sería un sesgo de confusión. Si nosotros vemos que en el artículo científico estamos mezclando grupos, yo que sé, en este tipo de artículos de ejemplo que le pongo, estamos haciendo una evaluación de un grupo en los cuales se hace la resistencia a la insulina, pero la edad de todo el grupo está distribuida entre personas de 20 y 60 años, entonces ahí nosotros vemos un sesgo de confusión por edad, que es una característica, ¿no?
Entonces, en sesgos de la información, pues vemos aquí en los errores de medición, es bastante común el tema de errores de medición, cuando las variables del estudio están mal identificadas o se declara una variable y se mide otra, que también es bastante común. Y cuando estos sesgos afectan a los resultados y en los sesgos de selección. En este caso, en los sesgos de selección, vemos cuando no hay una correcta toma de muestra, no hay una correcta identificación de la población que vamos a estudiar. De igual forma, esto lo vamos a detallar. Entre las herramientas de evaluación del riesgo, nosotros tenemos lo que son las herramientas ROB2, ROBIN-C y QUADS2. Entonces, estas son las herramientas, ¿no? Entre ROB2 o Risk of Bias 2, esta herramienta nos permite algunas subcategorías para evaluar diferentes tipos de estudios, ¿no? Estudios clínicos, estudios aleatorizados, estudios no aleatorizados. Nosotros en lo que son evaluaciones, sobre todo cuando hablamos de metasíntesis, que son estudios, es una evaluación sistemática de aplicando metodología Prisma, nosotros también tenemos que evaluar lo que son el sesgo, pero en este caso nosotros no tenemos estudios aleatorizados en la mayoría de casos, si somos de ingeniería o si somos de derecho, por ejemplo, y queremos hacer una revisión sistemática, pero una guía y una recomendación es utilizar la herramienta Robin-Z, que nos permite hacer un análisis de sesgo a nivel cualitativo, ¿no? Porque lo que es ROB2 o Risk of Bias 2 y la que es QUAS2 QUAD-DAS2, perdón, son para evaluaciones sobre todo en estudios de diagnóstico, como ustedes lo pueden ver acá, o ensayos clínicos, pero nosotros como vamos a hacer estudios de revisión sistemática que no solo se apliquen a la medicina, sino que se apliquen a cualquier línea de investigación, pues la herramienta para evaluar sesgo es ROBIS-D. Existe mucha confusión porque cuando nosotros estamos ingresando a la literatura a ver evaluación de sesgo, pues nosotros encontramos una gran cantidad de información, muchas metodologías, muchas formas de evaluar, pero en realidad hay que saber diferenciar entre cuáles aplicarían para nuestro estudio y cuáles no. En este caso, pues, Robin-Z es una herramienta que nos sirve para evaluaciones cualitativas como tal, para lo que son metasíntesis, ¿no? Eh, Robin-Z es una herramienta que nos ayuda a visualizar el sesgo. ¿Cómo nos ayuda a visualizar el riesgo? El riesgo por mapas de colores. Nosotros vamos a tener gráficos que nos van a hacer una identificación de lo que nosotros estamos identificando dentro del riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí están los ejemplos. Estos gráficos de acá son los que nosotros buscamos que se desarrollen. Estos de aquí tanto este gráfico de acá, como este gráfico de barras, como este gráfico de colores, eh, de semáforos, perdón. Estas son las herramientas que nos va a otorgar Robin-Z. Esto vamos a aprender el día de hoy. Cómo extraer y generar estos gráficos, que son los gráficos que nos pueden hacer una evaluación de lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, estos gráficos que están acá son aquellos que ya nos van a identificar, bueno, el estudio 1, por ejemplo, tiene un riesgo bajo, el estudio 3, en este de acá podemos ver que el estudio 3 es el que tiene un riesgo medio, y el riesgo alto vemos en el estudio 4 y el estudio 9, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación de riesgo de sesgo es el que nosotros debemos presentar en nuestros artículos científicos para cumplir con este criterio del checklist cumpliendo con Prisma 2020. Gráficos de faltas ponderadas y gráficos de semáforos, que ya es lo que ya les expliqué. Ejemplos prácticos. Bueno, antes de ir a los ejemplos prácticos, vamos a revisar un poquito sobre los dominios de sesgo, ¿no? Y luego vamos a ver lo que son los ejemplos. Entonces, es importante conocer los dominios que se van a evaluar dentro del sesgo, ¿ya? Y luego vamos a ir a revisar toda la documentación, vamos a revisar las herramientas y un ejemplo de cómo graficar estos mapas de barras y este gráfico de semáforo de evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, para ello nosotros necesitamos primero comprender esto, cuáles son los principales dominios del sesgo que se deben evaluar. Para eso, en la herramienta nosotros tenemos 7 principios, pero primero, lo que son la evaluación del riesgo de sesgo en revisiones sistemáticas es fundamental para confirmar la fiabilidad de los resultados, es decir, que los resultados que nosotros estamos presentando, pues en realidad pasaron por un proceso riguroso de selección.
Entonces, no solamente selección a nivel de criterios de inclusión y exclusión, sino una selección a nivel de calidad, a nivel de evaluación de sesgo, a nivel de homogeneidad y heterogeneidad, a nivel de concurrencia de palabras y correlación de las mismas, y luego los resultados, que muchas veces nosotros, esta primera parte que estamos viendo, esto está dentro de la cienciometría, pero no netamente es la metasíntesis, ¿no? Sino el primero es el proceso de selección. Entonces es fundamental, ¿no? Eh, Vamos, como les había dicho, son 7 principios del sesgo que vamos a ir evaluando en esta clase. Entonces, los principales problemas. Bueno, nosotros, el principal problema de si no hacemos nosotros una evaluación de sesgo es que si vamos a publicar en alto impacto no nos van a aceptar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, por ello necesitamos sí o sí hacer una evaluación de sesgo. Eh, la evaluación del sesgo necesita, pues, evalúa lo que es cualquier desviación que se presente dentro de los resultados, la presentación lo que les había comentado, lo que es la confusión, lo que es el levantamiento de los datos y lo que es la selección de la información, ¿no? Entonces, toda esta información, los sesgos de selección, los sesgos de información, los sesgos de confusión, pues nos generan este tipo de necesidad que nosotros debamos evaluar. Eh, Existen en la imprecisión, nosotros podemos encontrar en cambio errores de muestreo y errores de medición, ¿no? Y en lo que es la calidad, pues podemos ver en el diseño del estudio, conducción del estudio y análisis del estudio. Estos 3 parámetros que nosotros vemos acá son los que Robbins agrupa dentro de un sistema de valoración. Este sistema de valoración nos da una escala cualitativa y esta escala cualitativa al final se reduce en una tabla y esa tabla pues es la que le pasamos al programa para sacar los gráficos de calidad, pero eso está fundamentada en lo que es el sesgo, la imprecisión y la calidad. Bajo estos 3 parámetros está desarrollado todo lo que son el checklist de evaluación de calidad de Robbins. Ya. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener 7 principales dominios del sesgo. Ya. El primero es la asignación oculta de la intervención. Ya. Dentro de la asignación oculta de la intervención, es cómo nosotros vamos a asignar adecuadamente los participantes que van a formar parte del estudio, ¿no? Y cómo evitar que estos datos pues sean sesgados, es decir, si nosotros estamos haciendo una investigación, hay que garantizarnos que el estudio sea aleatorizado y que pues no exista una intervención de nosotros como investigadores para impulsar a que los datos, a que los resultados sean negativos o positivos, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores debemos ser imparciales, pero sí sucede que muchas veces nos cuesta ser imparciales o a veces por obligación, incluso en las universidades nos piden, no, si la evaluación es negativa, pues no presentas el resultado y tienes que tú presentar resultados favorables. Esto, pues, en realidad es un sesgo, ¿no? Es considerado dentro de lo que es la redacción de artículos científicos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, pues, es evitar esto, ¿no? Para eso viene el segamiento de los participantes y el personal. Entonces, es importante que los participantes pues no sepan de cómo nosotros estamos realizando la investigación, que los evaluadores tampoco tengan una intervención directa sobre los participantes para tratar de que los resultados sean favorables o desfavorables. La integridad de los datos, igual que no hubo alteración de los datos, para eso ahí existen varios puntos que nosotros vamos a detallar. Es decir, cada uno de estos que ustedes ven aquí son 7 puntitos, pero estos 7 puntitos Robbins nos da, por ejemplo, el punto 3 de integridad de los datos. Para evaluar integridad de los datos, Robbins nos da 10 criterios de evaluación. Y según esos 10 criterios de evaluación, nosotros recién vamos a ver si la integridad de los datos tiene riesgo de sesgo bajo, alto, medio o moderado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos la desviación de la selección de los resultados, reporte. Igual, cuando nosotros seleccionamos los resultados y los reportamos, hay ocasiones en las que reportamos resultados que sí creemos importantes y resultados que no se creen importantes, pero dentro del artículo estamos mencionando todos los resultados en conjunto, pero al final no se presentan todos los resultados. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es desviar los resultados para no presentar la realidad de la investigación. Esto también se considera como un sesgo. O reporte selectivo de los resultados. Bueno, acá tenemos otros factores de riesgos a nivel metodológico. Entre los dominios anteriores se pueden incluir una validez de los resultados y las condiciones de financiamiento.
A veces si presentan conflictos de interés dentro de quien financió la investigación, también se puede considerar como un sesgo. Estos 7 aspectos de sesgo son los que nosotros vamos a ver en nuestra tablita, ¿no? Nuestra tablita tiene dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4, dominio 5. Este es un ejemplo, no es para lo que es Robin Z. Robin Z nos da 7 dominios del sesgo. Esta de aquí, como es un ejemplo, no me acuerdo con cuál de todas las grafiqué, pero Robin Z nos da 7 dominios de sesgo y si nosotros no ponemos los 7 dominios, pues no podemos ingresarla. Ya vamos a verlo. Entonces, estos 7 dominios que están acá son los que se van a evaluar. Ya. ¿Cómo se evalúan esos 7 dominios? Ya. Para evaluar esos 7 dominios, Robin Z nos da esta ficha de valoración. En esta ficha de valoración, lo que nosotros vamos a iniciar haciendo es primero escribir aquí los datos de la investigación y vamos a hacer una preevaluación para ver si el artículo cumple o no cumple con cada uno de los 7 dominios del sesgo. Ahora, esta ficha de valoración no es que la aplican para, esta ficha de valoración tienen que aplicarla para cada uno de los artículos que revisan. Es decir, si ustedes revisaron 50 artículos, tienen que tener 50 fichas, una ficha para cada artículo. Entonces, más o menos así va el criterio, ¿no? Entonces, en la primera parte de la ficha de evaluación, solamente ingresamos lo que son valores principales, datos principales. Vamos a hacer una pequeña selección para ver si es necesario que el artículo sea valorado o sea, si es necesario evaluar el sesgo dentro del artículo o ya lo descartamos directamente. Entonces, la primera ficha solo vamos a hacer esa parte de ahí. Aquí vamos a colocar nosotros aquellos eh, factores de riesgo que nosotros consideramos al leer el estudio de forma rápida. Como les decía, ¿no? Un factor de riesgo podría ser el hecho de que las edades de los participantes no se consideraron o no se controlaron. Entonces, ese es un factor de riesgo y eso vamos a ir colocándole aquí. Los factores de riesgo que nosotros encontremos para el estudio. Recordemos que esta ficha se la aplica para cada uno de los artículos científicos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros pasamos de esa ficha, o sea, una vez que nosotros ya pasamos la primera valoración de lo que es el sesgo, vamos nosotros a ir evaluando cada uno de los dominios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para el primer dominio, que es de confusión, entonces tenemos acá el primer dominio que es asignación oculta de la intervención o confusión. Pues nosotros tenemos aquí el primer dominio. Los criterios de elección van a ser sí, probablemente no y no, así. Entonces, probably no, no. Entonces, esas son los criterios. NA no aplica y no interviene, ¿no? No hay intervención. Entonces, estos son los criterios de evaluación. Cada uno de estos criterios nosotros vamos a irlos evaluando. Permítame, esta es la adaptación inicial. Después de esa adaptación inicial, nosotros tenemos este documento. Este sí es este de aquí. Esta es la ficha de evaluación. Esta les voy a pasar ahorita por el grupo para que ustedes la tengan ya. Les voy a poner ficha de evaluación. Ya. Entonces les voy a facilitar esto aquí. Entonces hay unas herramientas, como les comenté, que yo les voy a facilitar, ¿no? Para que ustedes las tengan. Esta es la primera ficha de evaluación. Esta ficha de evaluación que les estoy facilitando, esta es la que se debe aplicar para cada uno de los artículos. Hay un Excel que nosotros ya tenemos sintetizado en el cual ya está valorada esta ficha, ¿no? Eso vamos a revisarla. Entonces aquí, pues nosotros vamos a tener para la primera pregunta, o sea, para el primer dominio, ¿no? Entonces en el primer dominio nosotros vamos a tener una variación. Cuando los artículos eh, necesitan, bueno, ahora verlos en español. A ver, les voy a pasar la versión en español también, para que sea más fácil para todos. Ya, esta es la versión en español.
Entonces, la primera parte solamente es para evaluar los aspectos generales del artículo. Aquí colocamos los factores de riesgo que ya les mencioné. Y aquí está. Entonces, en la versión en español, nosotros tenemos que la primera pregunta, para el primer dominio, tenemos una variante A. Solo es necesario abordar una confusión inicial. O si nosotros vemos que el artículo en realidad tiene mucho sesgo en una primera lectura, pues nosotros vamos a colocar la segunda variante, que es el análisis se basó en dividir en tiempos de seguimiento de los participantes según la intervención recibida, por lo que es necesario abordar tanto los factores de confusión iniciales como los que varían en el tiempo. Entonces, si nosotros vemos que el estudio en realidad presenta una gran cantidad de sesgo en función al seguimiento, al número de participantes que se realizó, y nosotros vemos que en realidad el estudio pues no es tan preciso y no presenta los resultados adecuados, entonces nosotros vamos a aplicar la variante B. Caso contrario, vamos a aplicar la variante A. Aquí dentro de la ficha ya nos dice, ¿no? Los autores controlan todos los factores de confusión importantes para los cuales esto fue necesario y aquí nos da la valoración, la evaluación. Ahora, con esta evaluación vamos a ir calificándoles con sí, probablemente no y no. O no interviene o no afecta. Y a la final, esta es la ficha de valoración y nosotros con este algoritmo, nosotros tendríamos que clasificar si es riesgo bajo, si es moderado o es serio. Pues nosotros acá ya les vamos a facilitar una herramienta en la cual directamente y ustedes ya tienen aquí la ficha de valoración. Entonces, por ejemplo, ustedes aplastan aquí PY y vamos a ponerle a modificar, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo va cambiando, ¿no? Entonces aquí nosotros ya tenemos eh, esta cosa, perdón, nosotros ya tenemos este tema aquí automatizado y vemos cómo va clasificando, ¿no? Entonces tenemos aquí los algoritmos ya convertidos en ecuaciones. Ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es una ficha para cada artículo. Esta sería la primera ficha. Entonces en la primera ficha vamos a evaluar el 1.1. El 1.1 nos dice que es, por ejemplo, los autores controlan todos los factores de confusión importantes para los cuales esto fue necesario. Y vamos a poner yes, sí, probablemente sí o no. Entonces, ¿y esto dónde vamos a ponerlo acá? Pues vamos a poner probablemente sí, por ejemplo, que hemos puesto aquí. Y eso vamos a ir haciendo para cada una de las evaluaciones. Entonces, para la segunda, los factores de confusión que se controlan y para los cuales fue necesario el control fueron medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles en este estudio. Sí, no, probablemente no, y vamos a pasar. Y nos va a dar esta escala de valoración. Ahora, esto se debe hacer para cada uno de los artículos, y dentro de los artículos nosotros vamos a ir clasificando. Una vez que ya tenemos listo esto de acá, y ya tenemos la valoración de todo, este valor de acá, esta clasificación final es la que a nosotros nos interesa. Esta de aquí. Porque esta de aquí es la que nosotros debemos utilizar en nuestra investigación para poderla eh, colocar en una tabla, ¿no? Y con esa tabla nosotros vamos pues a ir generando, eh, aquí nosotros deberíamos colocar el criterio, ¿no? ¿Bajo qué criterio fue sí o no, o probablemente sí o probablemente no? ¿Ya? Esto, ¿cómo lo hacemos? Es leyendo los artículos. Esto es un trabajo de lectura. Le descargamos el artículo, leemos el artículo y vamos viendo la evaluación para cada uno de los dominios. No van a elegir, por ejemplo, si eligen solo la variante A, no van a elegir la variante B del dominio. Entonces, si eligen el dominio 1, ¿cuál más? El dominio 4 también tiene dos variantes, la variante A y la variante B. Entonces, hay que elegir solo uno dependiendo cuál es el artículo que estamos nosotros evaluando, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta eso. Una vez que ya tenemos hecho esto para todos los artículos, aquí tenemos un ejemplo para un solo artículo, pues nosotros vamos a armar esta tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta tabla de aquí que ustedes ven armada, acá van a poner los autores, y aquí vamos a tener cada uno de los 7 clasificaciones del sesgo y aquí la clasificación total. Para la clasificación total, igual nosotros acá ya tenemos la sumatoria de lo que es la clasificación total de la evaluación de riesgo.
Para hacer todas estas ecuaciones, pues obviamente nos basamos en este documento que les estoy compartiendo y el algoritmo que ven en el Excel sale de este algoritmo que ven acá. Y ustedes me preguntarán, ya bien, Javier, ¿y de dónde sacaste sacas esa información? Sacamos de aquí, de la página oficial de análisis de riesgo mediante RobinZ. Esta página es de la que esta página oficial nos permite, tenemos toda la información de todos los tipos de riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, RobinZ, RobinSmith, Rob2Tools, Robis Visualization Tools. Entonces, nosotros tenemos aquí algunas metodologías para evaluar riesgos, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos centrando netamente en evaluación de riesgos no aleatorizados. Entonces, esa información sale de, pues, netamente de la página oficial en la cual nosotros, pues, nos hemos tomado el tiempo de sintetizar todo esto, ¿no? Entonces, ya, pues, tenemos aquí la ficha enorme, pero si nosotros podemos solamente pasar al Excel directamente, solamente nos tomamos el trabajo de ir calificando cada uno de los artículos. Una vez que nosotros tenemos listo ya la ficha de valoración, pues vamos a ir pasando acá los artículos. Por ejemplo, vamos a asumir que esta persona, que la ficha que tenemos allá pertenece a esta evaluación, que es de Altsubi DAL 2022. Entonces, para el primer dominio, este de aquí es el primer dominio, perdón. Recuerden que son 7 dominios del sesgo: el dominio 1, el dominio 2, el dominio 3, el dominio 4, el dominio 5, el dominio 6, el dominio 7, y este es el total, el resultado de la valoración de ese artículo en sesgo en función a los 7 dominios. Ya, recuerden que para cada dominio, por ejemplo, para el dominio 1, nosotros tenemos 4 ítems. Y la valoración de esos 4 ítems nos da la valoración del primer dominio. Entonces vemos que el primer dominio es moderado. Entonces aquí vamos a ponerle moderado. Ya. Para el segundo dominio, igual moderado. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Entonces todos están moderados. ¿Serio? No, bueno, vamos a pasarles todos. El segundo dominio, este es el dominio 2. Tenemos acá que es moderado. Ah, no, perdón. Recordemos que este es el segundo dominio, es para este artículo. Es moderado. El tercer dominio nos está diciendo que es moderado igual. El cuarto dominio me está diciendo que es bajo. Entonces me dice que es bajo. El, el cuarto dominio, el quinto dominio también me dice que es moderado. El sexto es serio y el 7 es bajo. Moderato. Serio y bajo. Entonces, ya aquí nos da el riesgo de sesgo. Entonces, según esa clasificación, para este artículo, el sesgo sería serio. Esta tablita de sesgo que está acá, una vez que nosotros la completemos, esta tablita la vamos a graficar, ¿no? Entonces, este es el primer paso. Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos la evaluación de los 11 artículos, vamos a ponerle aquí, ¿no? Vamos a ponerle hacia atrás para no llenar todo nuevamente, como estaba al inicio. Estaba llena la tablita. Ya, entonces, ya suponiendo que ya tenemos la evaluación de los 11 artículos, estos 11 artículos se incluyeron en la revisión sistemática. Y nosotros tenemos ya estos 11 documentos. ¿Cómo vamos a graficar nosotros ahora nuestro análisis de sesgo? Entonces, para graficar nuestro análisis de sesgo, vamos a ingresar acá. Les voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Esta herramienta de aquí nos permite evaluar lo que es el riesgo de sesgos. O sea, graficar netamente los sesgos, ¿no? O sea, nosotros ya hicimos la evaluación. Recuerden que esta es una clase súper resumida. Estábamos viendo, suponiendo que ya leímos el artículo, ya estamos acá con el checklist. Eh, Obviamente hay que leerse, saber cuáles son cada uno de los puntos que están dentro de cada uno de los dominios, para nosotros aprender cómo identificar esos dominios, cómo seleccionar qué tipos de sesgo están incluidos dentro de ese dominio para nosotros evaluar, y luego de ahí, pues, realizar esta clasificación. Recordemos que esta ficha se aplica para cada uno de los artículos que vamos a investigar, ¿no? Entonces, el enlace ya les pasé. El enlace les va a pasar a enviar directamente a esta página. Ustedes en esta página pueden navegarla, van a encontrar artículos científicos, van a encontrar herramientas, libros, toda la información que necesiten
aprender lo que es el análisis de sesgo. Toda esa información la vamos a tener acá. Vamos a darle clic aquí y nos va a salir directamente a redireccionar a la herramienta virtual que nos permite a nosotros hacer los gráficos de barras y los gráficos de semáforo que identificamos en la diapositiva, ¿no? Esperemos un momentito que se cargue. Entonces vamos a cargar nuestra información y aquí nosotros vamos a tener todas las herramientas para evaluación de sesgo. Entonces, dependiendo del tipo de evaluación y el tipo de artículo que estén haciendo, van ustedes a seleccionar cada uno de los análisis, ¿no? En este caso, recordemos que es para, esta clase como tal es para estudios no aleatorizados. Netamente estamos viendo análisis de riesgo con Robbins y esta es nuestra herramienta. Ahora, esta hojita de acá que acabamos de generar, esta de aquí, vamos a abrirla en una nueva hoja, ¿no? Vamos a abrir en un nuevo Excel para dejarla solita. Y vamos a guardar ejemplo de la clase. Ejemplo de la clase. Está en descarga, permítanme. Aquí en descargas, ejemplo de la clase sesgo, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos armada, ya nos tomamos el proceso de leer cada uno de los artículos, de evaluar los artículos, pues en ese momento ya tenemos armamos esta tablita, ¿no? Cuando ya tenemos armada esta tabla, nosotros vamos a seleccionar eh, la tabla y solamente los datos, y aquí la tabla se nos pasa. Entonces, acá nosotros tenemos que ya tenemos la sumatoria total de los datos. Si no tienen la sumatoria, no es necesario colocarlo. El programa sí identifica y coloca la sumatoria. Se demora más. Preferible para no demorarse es colocarlo directamente. Y vamos a generar el gráfico, ¿no? Entonces esperamos un momentito y aquí tenemos la evaluación de riesgo. Entonces acá nos van a poner los dominios, los 7 dominios, y acá abajo nos van a especificar cuáles son cada uno de los dominios. Obviamente estos dominios están estandarizados, ¿no? Nosotros no tendríamos que modificar de acá, sino simplemente es evaluar, es poner estas evaluaciones acá adentro para nosotros poder lograr tener esta calificación. Entonces, esta calificación de aquí es lo que nosotros ya tenemos nuestro análisis de sesgo. En nuestro análisis de sesgo vemos que 3 artículos tiene un riesgo de sesgo alto, no serio, muy serio. Entonces, estos 3 artículos no deberían incluirse en la revisión sistemática. Y mediante esto nosotros tendríamos ya lo que es la evaluación del sesgo, ¿no? Ahora, si queremos ver el otro gráfico, simplemente lo colocamos en este link de acá y tenemos igual el análisis de sesgo. Entonces vemos que en el sesgo de confusión vemos que la mayoría es moderado, pero hay uno que está netamente serio. Para lo que es el sesgo de selección de participantes, vemos que hay un sesgo bajo, el moderado es medio, pero sí también hay un porcentaje menor en lo que es ese riesgo serio. ¿Qué más pueden hacer aquí? Lo que pueden hacer es cambiar a un color para personas daltónicas. Hay revistas científicas de alto impacto que sí les piden este tipo de documentos y al momento que ustedes van a guardar la imagen, también les van a pedir en este, por ejemplo, en este de aquí. EPS, que es un documento que es open access, que no tiene ningunos derechos ni está relacionado con ninguna plataformas. Entonces, dependiendo la revista, también hay ocasiones en las que les piden las imágenes en diferentes formatos y aquí ustedes tienen los formatos para descargar. Incluso hay revistas en las que sí les piden que los gráficos pues sean amigables para personas daltónicas. Entonces, como pueden ver, Robin Z, esta herramienta, nos permite evaluar también y generar este tipo de gráficos para nosotros tener. Ahora, estos gráficos son los que nosotros ya pasamos a nuestro artículo científico y pues lo tenemos para presentar, ¿no? ¿Cómo se ve en un artículo? En un artículo, pues nosotros, ¿cómo veríamos, no? Lo que veríamos nosotros es acá los criterios, los algoritmos, perdón, los términos utilizados para la selección, el proceso de selección como tal. Acá tenemos el análisis de sesgo, ¿no? Y presentamos aquí directamente el análisis de sesgo con su respectivo resumen.
La evaluación de la calidad es otro tema también que hay que tenerlo en cuenta, pero en este caso, pues netamente estamos haciendo una evaluación de sesgo. Ahora, vamos a hacerlo una forma mucho más fácil de hacer esto con inteligencia artificial. Lo que acabamos de ver es la forma tradicional. Descargarnos el artículo, leernos el artículo y nosotros mediante la lectura del artículo ir calificando aquí, ¿no? Si es moderado, si es según cada uno de los subniveles de cada uno de los 7 dominios. Esta es la forma tradicional de hacer. Entonces, nosotros hemos generado un prompt. En este prompt hemos incluido pues toda nuestra investigación. Acá nosotros tenemos varios artículos científicos. Estos artículos científicos netamente son de Robbins, o sea, son de esta página que les acabé de mostrar. O sea, es toda la información que la página tiene disponible. En algunas en español y en inglés, ¿no? Igual nosotros ya le hemos traducido la mayoría de documentos para poder tener esta facilidad de lectura. Entonces, este tipo de artículos, acá igual tenemos los 7 dominios del sesgo, que son los mismos que vemos ahí, que nosotros utilizamos. ¿Qué más? Los criterios, que son de selección. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es escoger todos estos artículos científicos que argumentan el proceso de evaluación de sesgo y hemos entrenado una inteligencia artificial para que pueda ayudarnos con esta evaluación. Y al final generamos un prompt. Este prompt de aquí está, obviamente aquí le damos de dónde tiene que realizar el estudio, de dónde, qué documentos tiene que evaluar para realizar la inteligencia artificial de evaluación. Entonces van a hacer una evaluación de Robinson, ¿no? Entonces va a realizar una evaluación ya directamente con la clasificación de cada uno de los dominios del sesgo y nos va a dar la calificación. Y además de ello, nos va a decir por qué eligió ese criterio y lo va a argumentar. Entonces, la inteligencia artificial mediante este prompt a nosotros ya nos va a ayudar con toda la evaluación como tal. ¿Cómo funciona esto? Ya, pues nosotros aquí tenemos esta inteligencia artificial que netamente nos ayuda a hacer la evaluación del riesgo de sesgo. Entonces vamos a cargarla. Vamos a ir a cargar el prompt para análisis de sesgo de Robbins. Este es el prompt que ya tenemos generado que le mostré. Este prompt se generó a través de la evaluación de artículos, de esta inteligencia artificial. Con este chat con el que ustedes ven acá, también es un chat que netamente utilizo para hacer evaluación de riesgos de sesgo. Como ustedes pueden ver, es de SciSpace. Hay muchas personas que dicen, no, pero ChatGPT solo es una herramienta. Pues en realidad ChatGPT tiene los accesos a todas las herramientas de IA, ¿no? Entonces, dentro de esta herramienta de IA, elegimos SciSpace porque es una herramienta de IA que evalúa netamente lectura de artículos científicos y nos permite a nosotros conversar con cualquier documento PDF. Entonces se eligió entrenar todo lo que es evaluación de Robinson mediante esta inteligencia artificial. Luego generamos el prompt, le entrenamos a la inteligencia artificial con toda la documentación. Dentro de la documentación vamos conversando con ella, haciéndoles preguntas y eso genera el entrenamiento. Con lo cual este chat pues netamente solo se utiliza para lo que son evaluación de sesgo. Adjuntamos el prompt. Y ahora vamos a adjuntar el artículo científico. Vamos a ver un artículo científico igual de acá, permítanme. Artículos. Entonces vamos, por ejemplo, a jalar este primer artículo de aquí y lo vamos a poner acá. Entonces aquí le vamos a decir, realiza la evaluación del artículo según el prompt. En realidad ni siquiera tendríamos que ponerles nada, no solamente le adjunto los dos PDFs y la inteligencia artificial ya me va a hacer la evaluación, pero bueno, entonces para efectos didácticos. Ahora la inteligencia artificial, lo que ustedes pueden ver, está haciendo una evaluación tanto de su conocimiento previo, luego para hacer lo que es la revisión del artículo como tal. Eh, entonces ahí sí ya me está diciendo que está haciendo la evaluación del artículo y nos está generando pues la calificación. Entonces, como podemos ver, tenemos la primera calificación para el artículo y luego tenemos acá los criterios, ¿no? Para cada uno de estos. Entonces aquí nos está diciendo cuál fue el criterio. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Y aquí vamos a hablar de un tema de ética como investigadores.
Ya, nosotros antes de pasarle a la inteligencia artificial el artículo, nosotros tenemos que haber leído el artículo. Entonces, es una obligación ética leernos el artículo. ¿Para qué? Para que en el momento que la inteligencia artificial ya me está dando aquí la evaluación y el criterio por el cual está considerando cada una de las evaluaciones, pues como la inteligencia artificial ya me está dando esta evaluación, si nosotros leímos el artículo, sabemos si es cierto o mentira. O si nosotros tenemos alguna duda, le podemos decir, a ver, por ejemplo, para esta de acá, eh, cita el párrafo que te dio el criterio para, para el dominio 2. Entonces, en el caso, si nosotros tenemos, por ejemplo, si ya nos leímos el artículo, sabemos de qué se trata el artículo y tenemos alguna duda, vamos a decirle, a ver, espérate un momento, el dominio 2 me parece que no está correcto, entonces, evidénciame, ¿por qué estás seleccionando ese criterio? Entonces, es importante nosotros, obviamente, de pasar a seleccionar el artículo científico completo, y luego pues hacer cada uno de los subniveles de los dominios y luego clasificar cada uno de los subniveles de los dominios y luego recién tener la valoración de cada uno de los dominios y luego pasar a la tabla, pues nosotros vemos que acá con la inteligencia artificial pues nos optimiza ese tiempo, ¿no? Entonces aquí parece que no encontraron una cita clara y específica dentro del artículo evaluado acerca del proceso de selección de los participantes en el estudio para justificar directamente el sesgo identificado. Sin embargo, como el documento no detalla adecuadamente los métodos usados para la selección de participantes, entonces el sesgo es moderado. Ya, entonces ahí vemos un criterio, ¿no? Entonces lo ideal es identificar si en realidad los criterios de la inteligencia artificial se ajustan a la realidad, porque la inteligencia artificial tiene una precisión bastante alta, pero sí comete errores. Y cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos leímos los artículos, que es nuestra obligación, obviamente, identificar y conocer cada uno de los artículos que estamos evaluando, pues nos ayuda y nos permite optimizar. Una vez que nosotros ya tenemos esto de acá, el proceso acá es mucho más fácil y la presentación de resultados la podemos manejar de la siguiente forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, vamos a hacer una nueva hojita. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el artículo. Vamos a poner el dominio 1, el dominio 2, el dominio 3, el dominio 4, el dominio 5, el dominio 6, el dominio 7, ¿no? Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el artículo, vamos a ponerle que fue el artículo 1, que fue hecho en Vancouver, que fue citado allá. Ahí está. Debería estar como texto. ¿Dónde está? Déjame. ¿Por qué no me dejas ponerte como paréntesis? Ahí vamos a poner. Entonces, este es el artículo 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para presentar, vamos a pegar. Entonces, me dice que este fue el criterio. Entonces, vamos a pegar el criterio y vamos a colocar aquí el criterio del 2 y vamos a ir pasando cada uno de los criterios. Lo ideal es no copiar acá abajo del criterio. Ustedes pueden ver que está colocado el sesgo, ¿no? Entonces, lo ideal es que estos criterios de aquí, pues hay que irlos evaluando y no tienen que estar esto de aquí de bajo riesgo, ¿no? Lo ideal es que el criterio se entienda por sí solo. Eh, Igual pueden mejorar, decirles que mejoren los criterios, que los criterios sean un poco más técnicos, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿no? Recordemos que este es un ejemplo práctico. Ya, entonces lo que tendríamos que hacer nosotros aquí es una hoja con criterios, vías, criterios de sesgo, y luego vamos a hacer otra hojita, y en la otra hojita ya vamos a nosotros a tener lo que es aquí sí ya la clasificación como tal, la valoración. ¿Por qué es importante esto? Tener una hoja de criterios y una hoja de sesgo. Porque nosotros al momento de publicar el artículo científico, sí o sí, tenemos que enviar nuestro Excel donde hicimos la revisión sistemática. Si no, no les van a publicar. Es muy raro que les publiquen a menos que sea una revista espuria, pero si deseamos publicar, necesitamos tener toda la evidencia de que hicimos el trabajo de revisión. Entonces,
Si ya no tenemos esta evidencia de acá, que es más compleja y más demorada, que es la que les mostré acá, perdón, no es esta, este es el ejemplo, que es esta de acá, en la cual nosotros estamos haciendo el método tradicional, ¿no? En realidad este es el método que nos exige la normativa, pero nosotros nos estamos saltando este paso con ayuda de la inteligencia artificial, podemos optimizar horas de trabajo, semanas de trabajo. Imagínense si tienen 70 artículos que revisar. Son, en realidad, a veces pueden tardar meses en revisar los artículos, ¿no? No es trabajo tan rápido como parece. Entonces, esta es la forma tradicional. En esta forma tradicional, esta sería la evidencia. En este caso, en el método que estamos utilizando con el uso de la inteligencia artificial, vemos que la evidencia es esta de acá. Perdón, es el criterio. Entonces, este criterio me dice que este riesgo de acá, el uno era bajo, me parece. Entonces, ahí sí ya vamos a copiar todo lo que nos dice aquí la evaluación de la inteligencia artificial. Entonces, igual acá ya nos da la calificación, ¿no? Pero para la clasificación igual, pues nosotros tenemos una fórmula, veamos si la fórmula es correcta. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Ya voy a copiar, ahí sí. Vamos acá. Aquí está, perdón, ahí sí, ya la encontré. Y aquí pues vamos a pegarle esto. Entonces, y aquí nos va a dar la clasificación. Entonces, como ustedes pueden ver, es de esta forma, en los trabajos se minimizó un montón, ¿no? Prácticamente ni leímos el documento, cosa que no está bien. Entonces, ya aquí tenemos la evaluación. Esto de aquí de ajustarle, de poner en tamaño bonito y legible, pues es otro tema. Un artículo, en el momento que ustedes van a enviar a tu revisión sistemática, debe verse algo así. Estos son los criterios de calidad. Acá tenemos los resúmenes y las bases de datos de los artículos. Aquí tenemos la selección con los criterios de inclusión y exclusión. Aquí tenemos la aplicación de los criterios. Como pueden ver, y se están filtrando cada uno. Aquí están los que ya se eligieron para la lectura. Aquí están en el análisis. Entonces, el análisis sacamos el tema, el objetivo, la metodología, los resultados, la conclusión. Tenemos 5 preguntas de investigación. Tenemos un framework de análisis pico. Entonces, este framework de análisis pico nos ayuda para nosotros hacer una evaluación conceptual de homogeneidad y heterogeneidad. Es importante, esto es una evaluación conceptual porque son estudios cualitativos para metasíntesis, ¿no? Entonces, no es lo mismo para hacer metaanálisis, ¿no? Ahí hay que hacer una evaluación de homogeneidad y heterogeneidad a nivel cuantitativo. Bueno, en este caso, para los estudios que estamos evaluando, pues netamente podemos hacerlo mediante de esta forma. Y luego, pues, netamente ya tenemos el análisis de sesgo, aquí con los criterios de cada uno de los sesgos, y pues la tablita con la valoración, y aquí tenemos el análisis, revela que la mayoría de sesgos son, o sea, que la mayoría de artículos tienen un sesgo moderado, tantos tienen sesgo bajo, tantos tienen sesgos serios, los que tienen sesgos se excluyeron del artículo, del estudio, entonces eso pues desde el análisis del gráfico como tal. La tablita ya no la pasamos al artículo, sino vamos a pasar es el gráfico, ¿no? El gráfico de barras o el gráfico de semáforos o los dos. Igual, dependiendo en la revista que vayan a publicar, hay algunas revistas que les limitan el número de gráficos, hay que considerar eso. ¿Dudas, consultas hasta acá? Chicos, todo claro, muy rápido tal vez para tanta información. Lo que les pasé ya ahorita son estas herramientas, este prompt de acá, este prompt solamente se facilita a los que se inscriban al curso. Vamos a abrir el curso desde octubre, entonces estén pendientes también para nuestro curso. Ahí vamos a facilitarles todas las herramientas. Tenemos algunos prompts que ustedes pueden ver acá.
Entonces tenemos varios prompts para lo que es revisiones sistemáticas, entonces toda esta información pues las vamos a estar facilitando para que ustedes puedan realizar sus artículos de revisión de forma oportuna, ¿no? Entonces igual tenemos aquí varios prompts para las diferentes etapas de la revisión sistemática que nos optimizan el tiempo. Entonces, en resumen, esto es lo que nosotros pues conocemos como un análisis de sesgo en lo que son revisiones sistemáticas. Bueno, acá vemos los tipos de sesgos, sesgos de confusión, sesgo de publicación, em, sesgos de respuesta, de observación, ejemplos para clarificar el sesgo. Entonces, igual son cosas más, consideraciones generales, si están los datos sesgados, si falta algún estudio. Es un resumen de lo que nosotros vimos en la ficha de valoración de vías Robinzino. Entonces, ese resumen es lo que vemos acá. Pero de igual forma, para comprender cada uno de los puntos, nos leemos la ficha que les pasé ya al grupo y pues dentro de eso tenemos toda esa información. Listo, chicos, consultas, dudas, ¿está todo entendido? ¿Les pareció difícil, fácil? Los escucho, siguen conmigo. Eh, Como les traté de ver, les dice súper resumido este resumen, gracias Sandra, les dice súper resumido este resumen porque en realidad es un tema bastante amplio y para leer y comprender todo lo que son los tipos de sesgo, sí hay que revisar la información. Pero lo que vemos acá es el proceso netamente de evaluación del sesgo y presentación de los resultados. Como pueden ver, no hicimos netamente ingresar a leer el artículo y ver cuál es el sesgo que está acá, sino cómo aplicamos y utilizamos estas herramientas. Sí, Sandra, ¿me escucho? Gracias, buenas noches. Si me escuchas, una pregunta. Sí, claro. Bueno, yo vi aquí el curso que se va a abrir, ¿sí? De octubre. Sí, claro. Entonces, pues yo desafortunadamente no pude tomar el curso anterior, entonces, pues me gustaría saber, este curso que viene, ¿necesita la fundamentación del curso anterior? ¿Es un curso independiente? Bueno, me gustaría como saber si se puede aprovechar, no habiendo tomado el curso que ya viene de la revisión de los artículos. Claro, este curso de acá va a ser algo más sintetizado. El curso anterior vimos lo que es publicación de artículos científicos, entonces era más completo. En este de acá va a ser netamente revisión sistemática. El curso anterior era un taller práctico, entonces este de acá vamos a darle las herramientas. Netamente no va a haber una calificación como tal, es decir, no tienen que terminar el artículo para aprobarlo, ¿no? Van a tener ustedes todas las herramientas, los accesos, pero van a tener solamente que presentar el protocolo de investigación para culminar el curso. Entonces, el anterior que pasamos era un intensivo, tuvimos la participación de 4 docentes, con algunos participantes que eran de otros países, pero en este curso que vamos a dar es netamente como este de acá, como el que vamos a atender, y no necesitas haber estado en el otro curso. Este curso es desde cero. Vamos a verlo desde cero, súper rápido, sí. Entonces, como va a ser más rápido, no les vamos a exigir el artículo culminado, pero sí que tengan la plantilla base para que luego puedan convertir eso en un artículo científico con todas las herramientas que les proporcionamos, ¿no? Obviamente nosotros les entregamos todo para que ustedes puedan acelerar este proceso. Muchas gracias. Listo, mi estimada Sandra. Entonces, les esperamos al siguiente curso, que vamos a abrirlo desde octubre. Tal vez lancemos un webinar la siguiente semana también para lo que es metasíntesis, un poquito sobre cuando ya tenemos esa matriz grandotota con todos nuestros datos, las respuestas, tenemos ahí los resultados, y luego nos preguntamos cómo convertimos esa matriz en una tablita pequeñita para luego tener nosotros solamente 7.000 palabras que publicar. Eso lo vamos a ver en un siguiente curso, ¿no? Vamos a hacerlo algo súper rápido, igual como este, práctico, sin ingresar mucho de fondo. Los estamos esperando. De mi parte, pues, si no tenemos más consultas o preguntas, sería todo por el día de hoy. Estas diapositivas les voy a compartir también por el grupo de WhatsApp. Tienen ahí en el grupo de WhatsApp, tienen las diapositivas, tienen el enlace a Robin Z y tienen el checklist de Robin Z, donde está la ficha de valoración para los artículos.
Lo que no les voy a enviar es el Excel con los algoritmos, obviamente las ecuaciones, el prompt también va a estar disponible, los prompts solamente para las personas que se inscriban al curso, pero estas herramientas que son acá que ya les envié, estas igual les voy a compartir con las diapositivas de la clase. Aquí en las diapositivas también están algunos links para estos recursos que vimos en línea. De mi parte, muchísimas gracias. Tal vez alguna consulta, algo más que les pueda ayudar. Ya, entonces espero que haya sido este curso muy provechoso y sería hasta la próxima. Una buena noche. Algunos que estén aquí sobre el curso de revisión sistemática anterior, por favor, nos podemos esperar un ratito para revisar un poco dudas y consultas que tengamos al respecto. Gracias. Gracias, Sandra, igualmente. Entonces, nos quedamos un ratito para los que tengan del curso anterior que estén presentes para revisar el tema de cada uno de sus artículos y ver cómo hemos ido avanzando para ya tenerlo terminado ese también. Muchas gracias. Chicos, bueno, estamos solo con Pau y Javier. ¿Me escuchan? Sí, Javier, buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Javier, no sé si pudo revisar la clase, tal vez le quedó más claro sobre el tema del análisis de sesgo que le había solicitado dentro de la revisión de su artículo. Sí, 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 sí me quedó más claro. Entonces eso, bueno, yo tengo hecho un análisis de sesgo, pero tendría que cambiarle por este ahorita, ¿no? ¿O Sí, sí, cómo tendría que hacerlo? sí, habría que cambiarlo por este. En este caso, pues ya no tendríamos que colocar la tabla grande, sino el semáforo el gráfico de semáforo o en su defecto el gráfico de barras. Entonces ahí vemos cuál sea mejor y se adapte mejor al artículo. De igual forma, yo te hice un ejemplo para hacer para hacer una síntesis. En realidad todo el estudio es metasíntesis, pero te envío un ejemplo para hacer la síntesis de lo que es el framework Pico. No sé si el framework Spice, que era el que tú le utilizaste. No sé Ajá. si lo entendiste o no estaba claro. Tal vez tienes preguntas sobre eso. Sí, sí, un poco acerca de la descripción de la de teoría. Había justo una columna que decía descripción de teoría. Y no me quedó un poco, no me quedó muy claro qué tendría que poner ahí. Ajá. A ver, Y si de pronto por ahí tiene alguno de un prompt como para poder asociar los autores. Eh, déjame. La verdad es que como el tema de sintetizar la información ya es para ujú, cada uno de los artículos. Entonces, no es lo mismo hacer síntesis para tu artículo, Javier, que hacer síntesis para el artículo de Paola, porque tu ya, artículo va a evaluar diferentes cosas. Entonces, tú tienes que clasificar e identificar, bueno, estas son las mis metodologías y cómo sintetizo estas metodologías. Entonces, no hay un prompt que nosotros podamos adaptar para hacer esto, pero sí podrías tú generar un prompt tuyo para que te extraiga de toda esta información y ya te haga esta clasificación. Entonces, pero sí ya. tendrías tú que idearte de una forma para generar este prompt, o pedirle de una forma. Ujú, Entonces, en descripción de la teoría, por ejemplo, aquí nosotros vemos de Space Setting, tenemos la categoría urbanos, rurales y urbanos y rurales. Entonces, en la ujú, descripción de la teoría tienes que argumentar ahí. ¿Por qué es importante esta clasificación de urbanos y rurales y por qué se deberían mezclar y qué tienes y por qué esta teoría es importante? O sea, ¿por qué identificar si se implementó en entornos rurales, urbanos y rurales? ¿Por qué es importante eso? Y eso lo describimos ahí. Es describir por qué eso es importante, por qué esa teoría es importante o por qué estas categorías son importantes para la teoría. ya. Eso ya no lo saco de los artículos, sino sería un criterio mío, ¿no es cierto? Claro, una evaluación, ajá. Funciona obviamente a todo lo En que ya función de evaluamos. los artículos. Sí, Ajá. claro, claro, y evaluamos. Abajo, en las otras tablas, ahí sí tendrías que sintetizar en función a los artículos. Por ejemplo, si pones 4 metodologías, eh,
déjame ver, que no, como te digo, es una revisión general lo que hago de ahí para decirte netamente, me leí todo y me sé cada parte, no te sabría decir. Por ejemplo, la pregunta uno de tu investigación es ¿qué metodologías se han utilizado para medir los niveles de radiación? Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes metodología uno, metodología 2, metodología 3. ¿Qué es lo que vas a poner tú? Es la metodología 4, la metodología 3 fue la más utilizada. La metodología, por esto, por esto. La metodología 2 fue utilizada presentando ciertas ventajas. Entonces, ahí vamos a poner nosotros una descripción general de esas metodologías. Lo ideal es sintetizar toda esa información en algo súper pequeñito, porque al final a nosotros que nos interesa saber de toda esta tablota, de esos 50 artículos, es saber cuáles son las mejores metodologías. Luego la segunda pregunta es, es, bueno, la segunda pregunta no necesitas hacer una tablita, ¿no? Solo con redacción ya puedes identificar cómo afectan las características geográficas y ambientales, entonces eso solo con redacción, no hay problema. Y la tercera dice recomendaciones y directrices, ahí tampoco tendrías que hacer una tabla, a menos que identifiques netamente normativa legal. Entonces, si tú identificaste normativa legal, ahí sí puedes hacer una tablita. Yo qué sé, este aspecto de aquí, considerar el respeto a los usuarios y que las casas tengan cierta distancia alrededor de las antenas. Me invento, ¿no? Entonces, si ese es si eso es algo legal, o sea, es un criterio normativo, porque no es legal, es un criterio normativo. Entonces, el criterio normativo sería distancia de las antenas alrededor de zonas urbanas o alrededor de viviendas. Ya, tú identificas eso dentro de la lectura de los artículos. Entonces, ese es tu criterio y ahí sí vas a decir, a ver, ¿cuántos artículos hablan sobre este criterio normativo? Pero no vas a encontrar tú como una norma como tal, pero tú hay un criterio. Entonces, me estoy inventando, no leyendo tu pregunta 3. Esa sería la forma de hacerlo. En el caso de que no encuentres cómo clasificar o agrupar esto, puedes dejarlo como redacción. Sí, porque por ejemplo hay algunas normas internacionales, unos artículos se refieren a una norma internacional, otros a otras, entonces podría ser una tabla, tal vez para tal norma internacional, tantos de tales artículos se refirieron a estos o utilizaron esta norma internacional. Para esta otra norma internacional, estos autores tomaron como ejemplos, tal vez algo así. Espérame un ratito que se me apagó el teléfono y estoy Ah, sin ya, audio acá. sí. Espérame un ratito. Me, espérame un ratito, me consigo unos audífonos. Ujú. Perdón, ahí tal vez me escucha. ¿Aló? ¿Pueden hablarme? Sí, ahí se escucha. Ujú. A ver, no le escucho. ¿Ahí me pueden escuchar? Javier. Sí, sí se escucha ahí. Ujú. A ver si le prendo el teléfono. Lo que pasa es que se me dañó en la compu el audio y no les puedo escuchar.
Ya, ahí sí le escucho, Javier, perdón. ¿Cuándo podemos continuar? Ya, sí, ahí sí. Entonces, a ver, eso le estaba comentando. Claro, si tienes tú ya identificado qué marco normativo se está aplicando y si tal vez, incluso si puedes identificar en este marco normativo internacional, se aplican estas tres normativas que son las más aplicadas y en este otro marco normativo estas dos son las más aplicadas. Entonces, igual, buenazo porque tú ya tienes ese criterio y ese criterio ayuda a que otras personas que vayan a hacer estas implementaciones o que busquen hacer este tipo de estudios, pues ya sepan qué normativa utilizar y aplicar. Eso es fundamental porque nosotros al momento de enviar el artículo a publicar tenemos que presentar esta novedad, ¿no? Esta relevancia y según esta novedad y esta relevancia pues nos permite a nosotros poder lograr una publicación. Entonces todo lo que responde a estas preguntas de investigación hay que plantearlos a ver cómo les serviría a otros investigadores. Entonces desde ese punto hay que nosotros hacer el análisis. Es a ver, mi investigación está buscando estas metodologías, ahora sí, otra persona que vaya a leer mi artículo, que me cite y sepa que existen estas metodologías y que son las que más se utilizaron. Y se utilizaron en este tipo de implementaciones. Entonces, por ahí va más o menos la idea. Ya, eso iría ya en vez de la tabla de todos los artículos, ¿no? Ajá, esa tablita la que tenemos que tenerla es bien ordenada y organizada en el Excel. Ya, En el Excel, sí, como les decía, en el Excel tiene que estar todo ordenado. Hojita uno, hojita 2, hojita 3, todo ordenado. ok. Entonces, eso sí hay que tenerlo. Y con eso ya nos permite sintetizar. Entonces, tu artículo está muy bien. Lo que necesitamos es lograr esta síntesis y algo adicional, lo que es BIOS Viewer. No sé si si lo revisamos en las clases, deben estar grabadas, pero necesitan ingresar también BIOS Viewer dentro de sus estudios. Entonces, Ya, recuerden que extraíamos todo lo que son los metadatos en CBC y luego les cargábamos a Views Viewer y ahí sacábamos el gráfico de concurrencia de palabras y colaboración de autores. ujú, Entonces, ese gráfico hay que colocarlo y que todo eso vaya máximo en una hoja y media. Entonces, con un resumen chiquitito. El gráfico de colaboración de concurrencia de palabras y quién la relación. Abajito va el gráfico de colaboración de autores. La colaboración de autores va a decir si autores se citaron entre ellos o se mencionaron entre ellos. ujú, Entonces, y con el enlace abajito. Igual, eso sí estaba en un video en una clase, sí les di. Eso ujú, faltaría agregar. Con que no te vaya más de una hoja y media, solo tiene que ir puntual. Este tipo de gráficas, este tipo de análisis nos permiten cumplir con el criterio. Recuerda que nosotros debemos cumplir con los 27 puntos. ujú. Ya. Sí, En, cuan- en cuanto a la homogeneidad y heterogeneidad, entonces nosotros lo que buscamos es que nuestros artículos sean homogéneos, es decir, que si nosotros estamos estudiando inteligencia, tecnologías 4G y 5G, que todos los artículos sean de 4G y 5G. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos ayuda a hacer una evaluación de homogeneidad y heterogeneidad? Lo hacemos de manera conceptual, ¿mediante qué? Mediante el tema de el framework de análisis, porque el framework de análisis, por ejemplo, en tu caso te dice identifica a ver si todos están en área rural o rural y urbana, entonces te va haciendo una identificación que te permite saber si los artículos cumplen o no cumplen con esos criterios de homogeneidad para poder revisar o sea, para incluir ese artículo en la revisión sistemática. No sé si me entiendes. Ya. Entonces, eso hay que redactarlo. Sí, sí te puse por ahí igual que algunos comentarios de que lo redactes por ahí una breve explicación, pero netamente cuando nosotros hablamos de homogeneidad y heterogeneidad hay que aclarar que es a nivel conceptual, nada más, porque no hacemos una homogeneidad y heterogeneidad a nivel estadístico, que es lo que nos pide el checklist de los 27 puntos, ¿no? ujú, Entonces, pero en este caso nosotros sí hacemos esa evaluación y es importante cumplir con eso, porque el momento que ya enviamos el artículo a la revista, nosotros enviamos el checklist ya puntuado. Es decir, no, la revista no nos evalúa, sino nosotros decimos, a ver, cumplí el checklist en esta parte, está en tal página y está aquí, para que el momento que ingrese el revisor va a decir, a ver, cumpliste con el checklist del 27, ¿dónde está? Así está. A ver, el punto 8, ¿sí? ¿Dónde está? Sí está. El punto 9, a ver, ¿dónde le pusiste? Sí está.
Entonces, eso es lo que buscamos, es decir, nosotros cubrir todos aquellos elementos que garantizan que la investigación que estamos presentando cumple con todos esos criterios de calidad que nos permitan nuestra publicación en alto impacto. Ya, ok. Que tu artículo para publicar en Latindex ya lo puedes enviar y ya te aceptan, pero en este caso para Scopus no te aceptan. Ya, claro, tendré que mejorarle esa parte. Ajá. Listo. Entonces, eso Javier, por el momento me parece que con tu artículo estamos muy bien. Estas correcciones que te menciono de hacerlo, este tema de sintetizar la información, agregar el tema de la concurrencia de palabras, la colaboración de autores, los mapas de riesgo de sesgo, que ya ahorita ya con esta clase me parece que ya tenemos todo listo, el prompt que les facilité también, a ustedes ya les facilité el prompt, los de Excel, me parece que ya les envié, estas diapositivas también están en el aula virtual, con todo yo les voy a cargar ahorita lo que acabamos, el Excel donde están todas las formulitas y todo, es en blanco, ¿no? No sé, está vacío solamente para que coloquen las fórmulas. Ese también Ya, les voy a facilitar para que ustedes puedan utilizarlo. Entonces, y listo, con eso sí. te ayuda a acelerar todo el proceso. Sí, más que todo esas fórmulas estaba interesante para evaluar. Claro, entonces anteriormente nos tocaba hacer a mano, así. Ya, Nos decían, a ver, hagamos un artículo de revisión sistemática y me decían, solo son 10 hojitas. Y uno se queda pensando, a ver, y la investigación que hay atrás de esas 10 hojitas es una claro, locura. Entonces, pero bueno, efectivamente. eso, Javier. Javier, si no tienes más dudas, contigo estaríamos hasta ahí. De ahí las demás personas si tienen consultas para revisarlo, pero con tu investigación me envías eso Ya, y terminamos el artículo y gestionamos de una el proceso de publicación para enviarte los prompts y demás. No te envío los prompts de publicación porque si no te explico no va ujú, a servir con mucho de cómo aplicarlos. Entonces así terminamos es. esta parte y luego completamos con las 3 clases que son contigo. Ya, Javier, una consulta. El gráfico de viewer, ¿eso tengo que poner en la parte de metodología o de resultados Ya, esto viene como resultados. A ver, déjame ver un ratito. o Para no discusión? decirte error. Déjame un ratito, yo te veo. En metodología. Entonces, en metodología va primero, te voy a dar el orden de la metodología. Ujú. Entonces, te voy a enviar al chat del curso de publicación. Aquí se me ha ido un chat que no era para ustedes, era de otra cosa. Eliminar para todos. Ya. Este es más o menos. Entonces, acá tienes en el 2.4 va análisis de coocurrencia de palabras. Ujú. Ah, ya, Sí. ya. Entonces, esos puntos hay que cubrirles todos. Análisis de sesgo, evaluación de calidad y análisis de concurrencia de palabras. En la evaluación de calidad, si es la evaluación de calidad podemos nosotros agregarle lo que tú me decías, los países, de dónde son, el SJR. Entonces, Ujú. lo que nosotros presentamos es una evaluación de calidad así práctica, que es mediante metadatos. Pero si tú necesitamos incluir más datos ahí, pues nosotros podemos incluir un montón de información adicional que se puede extraer. Pero las más fundamentales y las básicas para nosotros tener la evaluación de calidad, porque la evaluación de calidad, si estamos haciendo algo bibliométrico, ahí sí presentamos mapas de países, o sea, igual en la calidad tú puedes graficar como son valores numéricos, puedes graficar el número de citas por año, número de citas de autor, o sea, puedes graficar lo que necesites, que igual si te piden que grafiques o agregues más información, pues tienes ya tienes y sabes cómo hacerlo. Entonces, en ese tema. El de sesgo ya vimos, la selección ya sabemos, el alcance de la revisión ya sabemos, los criterios de inclusión y exclusión. En las preguntas de investigación hay que agregarle un poquito sobre el tema de homogeneidad y heterogeneidad conceptual y ya, eso sería todo. Y estaría tu artículo prácticamente listo ya para colocar en una revista. Ya, perfecto. Listo, Javier. Le agradezco. Le voy a poner entonces a trabajar en aquel. Ahí cuando acabe todas las observaciones, ahí le estaré avisando. Ok, listo, me comentas nomás, no hay problema. Ya, gracias. Gracias a ti. Listo, chicos, ¿alguien tiene dudas, consultas? Paola, tal vez. Todo está claro, perfecto.
pues entonces de mi parte, si todo lo demás está claro, esperemos poder tener este tema, sobre todo este tema de lo que son evaluación de sesgo, que sí le vi que teníamos un hueco, pues espero que con esto ya tengamos todo claro cómo realizar la evaluación. Entonces de mi parte, chicos, muchísimas gracias, sería hasta la próxima, una buena noche. Sí me escucha, Cristian. Hola Pao, sí, te escucho, ya estabas yendo a salir. No, sí, no. Es que tengo aquí dificultades para aplastar. Mi celular está full lento, pero sí escuché la clase y todo. Y bueno, ya espero pulir algunas cosas del trabajo que estamos haciendo. Y si hay alguna duda, algo, yo me comunicaría con usted. Sí podría hacerle alguna pregunta por interno, ¿verdad? Claro, de igual forma, si necesitas reunirnos virtualmente para revisar el trabajo puntual, me avisas y nos reunimos. O sea, y revisamos lo que estés haciendo, lo que necesites. Lo ideal es que aprendan. O sea, yo lo que Ujú. necesito es que ustedes de verdad aprendan este tipo de desarrollo. Entonces, a medida que vayas avanzando, si tienes dudas o consultas, házmelas saber y yo con mucho gusto te ayudo a resolverlas. Sí, Cristian, muchísimas gracias. De hecho, sí, ya tengo, bueno, al inicio yo estaba como que un poco en un nivel uno, pero la verdad es que ya con otros trabajos y todo, ya he ido comprendiendo mejor de lo que se trata y todo. Entonces, sí, yo sí quisiera tener una reunión para poder revisar el trabajo, pero voy a avanzar un poco más de esta semana y yo le confirmo ya. Dale, entonces sí, a Listo, medida, igual, si tienes dentro de lo que estás desarrollando, si tienes dudas, me llamas y ese ratito conversamos al WhatsApp, no hay problema. listo. Muchas gracias, Cristian. Entonces, esa nomás era ya. Gracias por todo. Una buena noche. No te preocupes, una buena noche, hasta la próxima. Doctor, ¿está ahí? ¿Dudas, consultas?